Bien, hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En principio, pues muchas gracias por estar aquí y también, bueno, muchas gracias a FX Street por permitirme el explicaros un poco mi operativa, ¿no? Vale, la sesión de hoy se titula Técnicas de operativa intradía y, bien, lo primero que os quiero comentar es una cosa muy importante, son los horarios, ¿no? El tema de los horarios. Para operar en intradía sabéis que, bueno, el intradía es lo más difícil que hay, ¿no? Lo más complicado. Entonces, pues hemos de operar según unos horarios y según unas estrategias, ¿no? Que tengamos. Bueno, os he descrito aquí un poco todos los horarios en los que yo opero, y los que creo que son mejores, ¿no? Entonces, podríamos comenzar por Europa, que es el primer mercado que yo opero, ¿no? Vale, el comienzo a las 6 de la mañana, ¿no? A las 6 de la mañana abren los futuros de Frankfurt, ¿eh? A las 6 de la mañana, y es un muy buen horario, entre 6 6 y media, es un muy buen horario para realizar nuestra primera operación. Después tenemos a las 7:30, que es la otra apertura europea que hay, la apertura de Londres, que tenemos, bueno, abren los futuros de Londres y abren los futuros de los índices, ¿no? Entonces es otro muy buen horario donde podemos realizar otra operación, ¿no? ¿Eh? En intradía yo lo que voy haciendo es realizando operaciones cada a la hora que yo creo oportuna, que es buen horario, ¿no? Horarios de bastante volumen, ¿no? Porque ¿para qué quiero entrar en un horario que está el mercado lateral? Pues es tontería, ¿no? Entrar en esos horarios, ¿no? Entonces, vale, a las 7:30 esa operación que podemos realizar. Después, a las 9 tenemos la apertura de las bolsas en Europa, ¿no? Aquí es un horario que donde muchas veces nos cambia la tendencia, ¿no? Es un horario que igual, como por ejemplo hoy, ¿no? Por ejemplo hoy el Euroyen pues ha venido cayendo toda la mañana, pero ya ha llegado a un soporte, ¿no? Un soporte importante y de ahí ya no ha querido bajar más, ¿no? Y ya con la bolsa, como la bolsa empezó a tirar hacia arriba, pues ya él hacia arriba también, ¿no? Bueno, hoy más por los datos macro que no por la bolsa, porque la bolsa ha caído, ¿no? Pero bueno, es un horario en el cual suele cambiar la tendencia, ¿no? 9, 9:30, o incluso las divisas lo anticipan, incluso a las entre 8:30, 9, puede cambiar. Por lo tanto, ese horario hay que tener mucho cuidado porque es un horario que eh, si estamos bajistas, pues es un horario en el que tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede cambiar la tendencia, ¿no? Vale, normalmente pues podría continuar la tendencia, ¿no? De las bolsas, ¿eh? Aunque hay días que entre 11:30 y 12 se produce otra vez otro cambio de tendencia, ¿no? También hemos de estar atentos a ese horario porque hay veces que igual llegan a una resistencia importante, no pueden superarla y entonces lo que hacen pues es cambiar a la baja, ¿no? Vale, después a la una, bueno, ahora dado que Estados Unidos pues han cambiado el horario, ¿no? Pues ahora coincide que según horario europeo pues nos coincide a la una, ¿no? Es la hora de apertura de los futuros americanos, ¿no? Es otra hora muy buena para realizar otra operación, ¿eh? Ahí realizamos otra operación. Eh, Después, bueno, a la 1:30 tenemos las noticias, ¿eh? Ese es un tema que tenemos que tener en cuenta. A veces más vale, si hay una noticia importante a la 1:30, pues más vale esperar ya a la noticia, no operar a la una. Cuando hay noticia importante no operamos a la una.
Esperamos a la noticia y entonces ya cogemos la tendencia que nos marque la noticia. A veces ya lo vienen descontando. A veces ya ellos saben más o menos el dato que va a salir y ya ellos ya vienen entrando en la dirección de la tendencia que va a coger la noticia, ¿no? Vale, después a las 2:30 pues tenemos la apertura de las bolsas de América. Aquí es otra operación, otra operación muy buena, que podemos, claro, nos tenemos que especializar en estos horarios, ¿eh? Eh, cogerles muy bien el tranquillo, ¿no? Como diríamos, para realizar estas operaciones lo mejor posible, ¿no? Después, a las 4:30, ya se produce, he puesto inicio de cierre de posiciones, ¿no? Porque aquí ya comienza, a veces ya comienza a cerrar posiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que se produce un cambio de tendencia o una corrección de la tendencia, ¿no? De la tendencia que teníamos. Este es muy buen horario también, para coger en la dirección contraria a la tendencia, para realizar una operación. Es una operación rápida, en el cierre de posiciones, porque el mismo cierre de posiciones ya implica una corrección, ¿eh? Y al mismo tiempo, pues si entramos a esa corrección, pues estamos aumentando el volumen para que vaya en esa dirección, ¿no? En la dirección de la corrección de la tendencia que teníamos, ¿no? Que nos precedía, ¿no? Vale, a las 5:30 se produce el cierre total, ¿no? Aquí pues ya casi ya lo tenemos todo hecho, ¿no? Porque si a las 4:30, 5 ya hemos cogido el cierre de posiciones, pues ya a las 5:30 ya todo el mundo tiene sus posiciones cerradas, ¿no? Entonces ya es un horario ya a partir del cual ya no debemos de operar. Yo por lo menos es un horario que veo que casi siempre pues está bastante lateral. Bueno, hay días que sí, ¿no? Es que, claro, depende, ¿no? No todos los días son iguales, pero bueno, es un horario que no suele haber mucho movimiento, ¿no? Y después a las entre 7 y 9, pues bueno, aquí hay un par de horas que bueno, a veces podemos esperar la vela de 4 horas de las 8, ¿eh? Esperar a ver, suele ser un horario las 8, ¿no? Dependiendo de la vela que nos hayan dejado, pues puede ser un horario bueno para operar, ¿no? Depende, ¿no? No siempre. Hay veces que apenas se mueven, hay otras veces que sí, ¿no? Que puede haber bastante volumen, ¿no? Vale, vamos a continuar. Esto es en cuanto a los horarios, ¿no? ¿Eh? Yo son los horarios en los que opero y los que veo que van mejor, ¿no? ¿Eh? Después ya cada uno, pues claro, tiene que adaptarse a su ritmo de vida, ¿no? ¿Eh? Vale. Bueno, pues vamos a continuar, y ahora os voy a poner una técnica para operar según horarios, bueno, siempre los horarios siempre presentes, ¿eh? Y una técnica para time frame 5 minutos. ¿eh? Esto sería para time frame 5 minutos. Y a ver, por ejemplo, os lo explico un poco, ¿no? Esto podría ser lo que ha hecho un par de divisas durante una sesión, ¿no? ¿Eh? Entonces, pues supongamos que, bueno, que a las 6 de la mañana nos encontramos el precio aquí en esta, que es resistencia y soporte al mismo tiempo. Supongamos que nos encontramos el precio ahí, ¿no? Ya vemos que hay un doble techo, estamos en resistencia, ¿eh? Aquí sería una entrada a cortos, ¿no? A cortos, serían por ejemplo las 6 de la mañana, ¿no? ¿Eh?
A las 6 de la mañana, vale, entramos a cortos y bajamos hasta un soporte como hoy, por ejemplo, el Euroyen, ¿no? Más o menos, pues sería una cosa parecida, ¿no? Hemos bajado a un soporte importante, no lo hemos podido romper y entonces ya nos hace un doble suelo, y nuestra primera entrada a largos ya tendríamos que tener alguna vela que nos lo confirme, que después en el gráfico del Euroyen pues lo vamos a ver, porque curiosamente hoy se ha producido algo así, muy parecido a esto, ¿no? Entonces después lo vamos a ver. Vale, entonces nuestra primera entrada sería aquí, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que alguna vela nos lo diga, ¿eh? Es doble suelo, estamos en soporte, qué mejor lugar donde entrar que en un soporte, ¿no? Y si además tenemos una vela que nos lo confirma, pues ya está, nosotros nuestra entrada aquí, en soporte. Además estamos viendo como hoy, por ejemplo, que no podían romper el soporte. Entonces, si tanto van y van, no, van muchas veces y no lo pueden romper, al final se vuelve, el mercado se vuelve. Vale, pues esta sería nuestra primera entrada y vamos trazando, vamos siguiendo las ondas. Entonces estamos en tendencia alcista, ¿no? Ya, una vez que salimos de aquí, ya cogemos nuestra tendencia alcista. Vale, llega la primera onda que nos hace, es porque ha habido resistencia. Siempre que nos hace unos mínimos menores, es decir, aquí en medio habría unas velitas rojas. Debería de haber unas velitas rojas. Entonces tendríamos unas velitas rojas. Aquí habría otra vela roja o verde que nos confirmaría que sería otra entrada. Sería otra entrada. Por aquí tendríamos también la media móvil de 50 periodos, que después en el gráfico lo vamos a ver también, ¿no? Pero esto sería otra entrada, si seguimos las ondas, y como mínimo son 3 ondas, como mínimo, porque si es una corrección son 3 ondas, si es tendencia son 5 ondas. Entonces, aquí tendríamos nuestra segunda entrada, que incluso en este caso podríamos piramidar. Es decir, abrimos aquí pues un lote, aquí abrimos otro y aquí podríamos abrir otro. Y llegamos con 3 aquí. ¿Vale? Siempre que tengamos unas velitas rojas aquí en medio, aquí haya una vela que nos indique que se va al alza, por eso es muy importante que conozcamos las velas, ¿no? Pero ya doy por supuesto que ya conocemos las velas. Y entonces aquí rompe resistencia, y después nos hace pullback en la resistencia que ha roto. Ha roto resistencia, hace otras velitas rojas, y aquí tiene que haber otra velita que nos confirme nuestra entrada, nuestra tercera entrada. Y aquí ya, pues ya nos salimos, porque son las 5 ondas, y ya como mínimo hemos de esperar una corrección de 3 ondas si queremos seguir subiendo. Como mínimo ya serían 3, 1, 2 y 3. Podría ser por aquí, podría bajar hasta aquí, hasta soporte. Y bueno, en este caso pues sería un día pues un poco lateral, ¿no? Sería un día lateral. Bueno, me escucháis todos bien, ¿verdad? Me escucháis y lo veis todos, ¿no? Sí, vale. Vale, porque es que puede ir la conexión y... Vale, pues llegaríamos aquí a resistencia, sería nuestro cierre de posiciones, y aquí ya vemos que tenemos un doble techo también en esta resistencia. Pues aquí sería nuestra entrada a cortos. Siempre, ¿qué pasa con estas entradas? Tanto esta
como esta, claro, son las más difíciles, ¿verdad? Esta y esta son las más difíciles de coger, ¿no? Porque una vez que ya está en tendencia, ya quizás nos es más fácil, ¿no? Bueno, pues aquí debemos de ver un poquito de volumen a la baja, ¿no? Y que alguna vela también nos lo indique, ¿no? No podemos entrar así porque sí, porque a veces, pues, igual se va más arriba, ¿no? ¿Eh? Entonces, tenemos que tener algo que nos lo indique. Una vela con volumen bajista o alguna vela, por ejemplo, bueno, que nos indique cierre de posiciones y ya, bueno, que veamos que no pueden, no pueden perforar la resistencia, ¿no? Entonces, bueno, esta sería nuestra entrada a cortos, ¿no? Y bueno, y continuaríamos lo mismo, solamente que en este caso la baja, ¿no? Entonces llegamos a soporte, ¿eh? Unas velitas verdes, ¿eh? Y aquí nos rompe soporte, hace pulva en soporte y otra vez al primer soporte. Esto hay muchos días que lo hacen así como os lo estoy explicando, ¿no? Bueno, os comentaba de... Sí, bueno, esto lo veremos en el gráfico después. Os quiero comentar otra cosa, pero después lo veremos en el gráfico. Bueno, esto sería cómo debemos de operar. La mejor forma de operar sería esta. Siempre, eh, a ver, normalmente no... Al principio no somos capaces de hacerlo, ¿no? Porque vemos velitas rojas aquí, vemos velitas rojas y no nos creemos que el mercado vaya a ir hacia arriba, ¿no? Como estamos viendo velitas rojas, se está viniendo hacia abajo, ya, pero aquí, si vemos que nos deja una velita ya de confirmación que se va al alza, suelen ser unas velitas, unos martillos invertidos, suelen ser, pues es el mejor punto, el mejor para entrar. No hay otro mejor. Este o este. Estos son los mejores puntos para entrar. Porque si entramos aquí en rotura de resistencia, vale, sí, pero sabéis que a veces hace una pequeña rotura y se da la vuelta. Entonces, si ya hemos entrado aquí, porque ellos si quieren coger cortos, como por ejemplo aquí arriba, tienen que hacer doble techo, porque para entrar a cortos tenemos que partir de la idea que para entrar a cortos tenemos que entrar en resistencia y a largos en soporte. Entonces, aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos soporte, aquí tenemos soporte y aquí tenemos soporte. Siempre que tengamos mínimos menores es porque hemos tenido una resistencia. Entonces, vale, se puede operar también esperando la rotura de resistencia, pero ya os digo que es más arriesgado si esperamos la rotura de resistencia. Sin embargo, si compramos aquí en soporte, ellos, si quieren bajar, han de ir aquí primero. Han de ir aquí. Esto nos facilita a nosotros que nos podamos salir si se vuelven. Si se vuelven hacia abajo, nos podemos salir a cero sin perder. Esa operación no nos pierde. Sin embargo, si entramos aquí y es una falsa rotura, pues ya esa operación ya le vamos a perder seguro. Se puede operar así también, esperando rotura de resistencia. Pero la mejor forma de operar es aquí. Unas velitas rojas, alguna vela que nos lo indique y hacia arriba. Y así, lo mismo.
No sé si lo veis bien y lo entendéis, ¿eh? Me gustaría saber si lo habéis visto bien todo, si lo entendéis. ¿Me lo decís, por favor? Vale, pues esta, a ver, es la mejor forma de operar, ¿no? Entonces, bueno, quiero hacer un poquito de hincapié en ella, ¿no? Aunque después quizás en los gráficos quizás lo veamos mejor, ¿no? ¿Eh? Vale. Bueno, pues pasamos a la diapositiva siguiente y en este caso será operativa para noticias. Os voy a explicar un poquito cómo podemos operar para noticias, ¿no? Cuando operamos noticias. Entonces, bueno, os he puesto, a ver, únicamente operaremos noticias de media o alta volatilidad, ¿no? Eso, empecemos por ahí, ¿no? Porque ¿para qué vamos a operar una noticia que no se va a mover el mercado? Operamos solamente media y alta volatilidad, ¿eh? Bueno, sobre todo alta, ¿eh? Media yo hay veces que ni la opero, ¿no? Bueno, después, esto siempre para noticias, y siempre hemos de analizar siempre el par a operar, ¿eh? En gráficos de 4 horas, día y semana. Esto ha de ser una rutina. Siempre, antes de comenzar a operar, analizar los pares que vamos a operar. No entremos comenzamos a operar ya sin hacer ningún análisis, sin ver gráficos mayores, no sabemos si estamos en qué tendencia estamos. No. Primero analizamos bien los gráficos mayores, sobre todo, y después sí que podemos operar ya en 5 minutos o en el time frame que nos que nos sintamos más cómodos, ¿no? Yo opero en 5 minutos. Las entradas las realizo en 5 minutos, pero siempre teniendo en cuenta los gráficos mayores. Vale, después, ¿qué debemos de hacer? Analizar la situación económica del país, ¿no? ¿Eh? No es lo mismo las noticias que vienen de Estados Unidos con las que vienen de Europa, con las que puedan venir de Australia. Siempre, bueno, pues analizamos un poco la situación económica, ¿no? Bueno, esto una vez que ya lo tenemos por la mano, pues es muy rápido y fácil, ¿no? Y después determinaremos la tendencia del dato en cuestión. Vale, pues si tenemos un dato, pues por ejemplo, bueno, el PIB, ¿no? Pues si el PIB pues viene siendo alcista, ¿no? Pues lo más probable es que continúe, ¿no? Entonces la tendencia de ese dato es alcista, ¿no? Lo mismo que decimos tendencia en análisis técnico, también podemos decir tendencia en análisis fundamental, ¿eh? Esto, FX Street, os proporciona una herramienta buenísima, el histórico, os proporciona el gráfico histórico con todos los datos y ahí podéis vosotros ya ver qué tendencia tenemos, ¿eh? Y es un poco, yo a veces lo veo un poco como el análisis técnico también, ¿no? Que también realiza sus correcciones, ¿no? No todos los meses, no siempre es al alza, ¿no? También tenemos las correcciones, en los datos macro, ¿no? Entonces, hemos de tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque igual si ha venido ya durante varios pues meses o trimestres subiendo, pues también probablemente realice su corrección, ¿no? Porque no todos los meses del año son positivos, ¿eh? No todos los meses, porque por ejemplo si seguís, bueno, los que sigáis la bolsa y así, pues hay meses en que hay acciones que tienen un mes determinado que es de corrección, ¿no? Igual está al alza, pues muchos meses, pero hay un mes que suele tener corrección, ¿no?
Entonces, pues bueno, esto implica pues que los mercados pues y los países pues que bajen la actividad y con ello pues podríamos tener una corrección del PIB o de otro dato, ¿no? ¿Eh? Vale. Después podemos colocar órdenes pendientes, ¿eh? Esto es una cosa buena. Las plataformas nos permiten colocar órdenes pendientes, entonces, eh, como muchas veces no sabemos hacia dónde va a ir el dato, ¿no? Si va a ser positivo o negativo, pues podemos colocar dos órdenes, ¿no? Entonces, pues, eh, si el dato es positivo, pues nos entrará una, y si el dato es negativo, la otra, ¿no? Pero siempre hemos de tener mucho cuidado porque los 00 y los 50, por ejemplo, el euro dólar, por ejemplo, 1,3550, ¿no? Es un, es un soporte o resistencia, ¿no? Psicológico, ¿no? ¿Eh? Y el 00, lo mismo, ¿no? Sucede en todos los pares, ¿eh? En todos los pares sucede lo mismo. El 00 y el 50 son psicológicos. Entonces tengamos la precaución siempre de dejar unos pips por debajo o por encima de estos precios, ¿eh? Para que bueno, le demos un margen, ¿no? Porque sabéis que muchas veces las noticias eh, igual suben un poco, van a resistencia y después bajan muchísimo. O bajan y después suben muchísimo. Entonces, bueno, con esto, pues siempre mejoraremos o siempre disminuiremos la posibilidad de que, por ejemplo, una noticia de mucha volatilidad nos baje a un soporte, como el 00 es psicológico, pues es donde suelen ellos poner las órdenes de compra, ¿no? En este caso sería bajada a soporte, ahí tendrían órdenes de compra, ¿eh? y, y el par después igual se tira 2 o 3 horas subiendo, ¿eh? Entonces nos entraría después la del 50. Claro, el mejor sitio sería entrar en el 00. Pero, claro, esto de las noticias, pues no sabemos muy bien dónde, cómo van a ir, ¿no? ¿Eh? Ya sabéis también que a veces hay noticias positivas y el mercado va para abajo, hay noticias negativas y va hacia arriba, ¿eh? Por eso, como esto de las noticias es un poco así, pues bueno, yo creo que con este tipo de operativa, pues podemos ganar buenos pips en algún día de fuerte tendencia y algunos días, pues nos evita el perderlos también, ¿eh? Yo creo que es un buen sistema. Vale, yo os he puesto aquí unas notas un poco sobre lo que es la operativa de noticias, ¿eh? Os he puesto que los mercados comienzan a descontar el dato estimado unas horas antes de que salga el dato real, ¿eh? Antes de que salga el dato real, los mercados ya comienzan a descontar. Por eso, si cuando comenzamos el día a operar, pues lo primero que hemos de hacer es mirar los datos macros que va a haber, ¿eh? Y así ya podemos determinar qué par operar, y cómo operarlo, ¿eh? Después, los mercados muy alcistas hacen caso omiso de los datos negativos, cotizando los positivos, ¿eh? Lo contrario, los mercados bajistas, ¿eh? Si un mercado es muy alcista, suele hacer caso omiso de los datos negativos, ¿eh? Sin embargo, sí que cotiza muy bien los datos positivos, ¿eh? Esto es otra cosa para que tengáis en cuenta. Vale, y seguimos. Bueno, sería la operativa según memoria, ¿no? ¿Eh? Eh, yo en estos años que llevo operando, pues eh, veo que el mercado sí que tiene memoria y que a veces pues se tira varios días en la misma dirección. Bueno, y si lo pensáis bien, por ejemplo, pues
A ver, el euro dólar, por ejemplo, ¿no? Si viene un día cayendo, ¿qué es lo más probable que hará al día siguiente? Pues seguir cayendo. Vale, pues ya tenemos la operación. ¿Eh? ¿Y cuántos días suele tirarse cayendo? Pues bueno, pues suelen ser las ondas en gráfico diario, pues suelen ser 4 o 5 días en la misma dirección, ¿no? ¿Eh? Entonces podemos anotar, por si después se nos olvida algo, podemos anotar qué ha hecho el mercado en horarios clave, cada día. Eso también es otra forma de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ayer cayeron por la mañana, os hablo del Euroyen, por ejemplo, cayó por la mañana, después subió con la apertura de las bolsas de Europa, volvió a caer sobre las 11:30, 12, hasta la 1, y a partir de la 1 subió ya porque claro, como el dato iba a ser positivo, el dato de Estados Unidos, pues ya a la 1 comenzaron a subir y ya se tiró pues toda la tarde subiendo, ¿no? Pues hoy prácticamente ha hecho lo mismo. ¿Eh? Pues mira lo fácil que es operar según memoria, ¿no? ¿Eh? Y en mercados en rango determinaremos la memoria según los niveles de precio. Cuando está en rango, un mercado en rango, pues hemos de determinar según los niveles de precio, ¿no? Para entrar a largos o a cortos, ¿no? Que también esto se da. Muchas veces se tira en un rango y igual está pues 2 o 3 días en el mismo rango, ¿no? Pues también anotamos lo que ha hecho en esos días, ¿no? ¿Eh? Bueno, y pasamos a lo siguiente. Eh, eh, sí, que es lo que debemos de hacer antes de operar, ¿no? ¿Eh? Antes de operar, pues, ¿qué pasos debemos de seguir? Lo primero, analizamos el calendario económico. ¿Eh? En FX Street os proporciona un calendario que va perfecto. Después determinamos qué par vamos a operar. Ya con ese calendario, pues ya determinamos el par. ¿Eh? Realizamos análisis en gráficos de 4 horas, día y semana, antes de comenzar a operar. Determinamos si estamos en tendencia o en rango. ¿Cómo venimos? ¿El mercado viene en tendencia o estamos en un rango? Esto también lo podemos ver según las anotaciones que tengamos del día anterior. Después, trazamos los máximos y mínimos de la sesión anterior. Porque siempre una rotura de los máximos de la sesión anterior nos va a llevar más al alza. Una rotura de mínimos más a la baja. Determinamos los puntos de entrada y salida según nuestros objetivos. Si nosotros queremos en cada operación, vamos a realizar una operación, pues queremos ganar 30 pips, pues venga, entramos aquí, salimos aquí. Ya hemos de tener la operación programada y preparada. Si utilizamos órdenes instantáneas, hemos de preparar ya nuestro ticket con la cantidad de lotes antes de lanzar la orden. ¿Por qué? Porque vamos a ser mucho más rápidos. Si tenemos ya el ticket abierto y preparado con la cantidad de lotes justa, vamos a ser más rápidos. En el caso de que el mercado se mueva muy rápido, pues siempre tenemos la posibilidad de entrar lo más rápido posible, ¿no? Porque a veces, cuando nos damos cuenta, pues ya no podemos entrar, porque ya ha bajado 30 o 40 pies. Es que ya no se puede entrar después, porque ahí, cuando entras, ya te hace rebote. Entonces ya lo primero es que ya, según entras, ya vas perdiendo. Vale, y después, si utilizamos órdenes pendientes, pues lo mismo que antes, ¿no? Las colocaremos siempre teniendo en cuenta los 50 y los 00, y también un poco los soportes, resistencias y pivots del día, ¿no? Que no todos los días lo siguen a rajatabla, pero hay días que sí, ¿no? Que el precio se para cuando llega a ese punto, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que os tenía preparado para hoy en cuanto a teórico, ¿no? En cuanto a un poco teórico. Bueno, y me he permitido el lujo de escribir unas frases que un poco, pues podría resumir un poco mi experiencia, un poco lo que, lo que yo he aprendido en estos años, ¿no? Entonces, después de una sesión, día, semana
o mes de fuerte tendencia, las probabilidades de continuar son muy elevadas. Vale, pues sí, siempre, cuanto más fuerte sea la tendencia esta, bueno, cuanto más fuerte sea la temporalidad, pues más probabilidades vamos a tener, ¿no? Vale, la resistencia y soportes importantes son como paredes que intentamos derribar, ¿no? Bueno, si os dais cuenta, si observáis el mercado, pues veréis que van a una resistencia y vuelven, y vuelven, y vuelven, y pueden ir 4 o 5 veces, y intentan derribarla y no pueden, ¿no? Vale, cuando el mercado quiere subir o bajar, antes baja o sube a buscar aliados. Por eso os digo, cuando quieren ir a romper una resistencia o un soporte, siempre tened en cuenta que antes realizan una corrección para buscar más, porque ellos lo que quieren es que nosotros vayamos con ellos, todos nosotros que vayamos con ellos. Ellos hacen corrección para buscar más dinero, para poder romper. Cuando quieren romper una resistencia o un soporte, primero hacen corrección para que todos nosotros podamos entrar con ellos, para así ellos poder romperla. Vale, tenedlo en cuenta. Mi estrategia de trading es muy simple, os he puesto. Buscar al más fuerte y unirme a él. ¿Ves? Es una estrategia muy simple. Es buscar al que veamos más fuerte y unirnos. Ese será el que nos lleve, ¿no? Vale, después os he puesto, el mercado es como una guerra. Ganará el más fuerte o el mejor estratega. Bueno, pues está claro, ¿no? Si eres muy buen estratega, pues sí, le puedes sacar dinero al mercado. Y si te unes al más fuerte, pues también, ¿no? Y la última, para ser un buen trader se necesita estudiar, practicar, observar y ser un buen psicólogo, ¿no? Pues es lo importante, ¿no? Primero hemos de estudiar, porque hay gente que se cree que sin estudiar, pues que se puede ganar dinero. Y no es posible. Si no practicas, pues lo mismo. Observar, hemos de ser buenos observadores, observar lo que están haciendo, darnos cuenta. En esto está la psicología, ¿no? Saber detectar en qué momento estamos, qué están haciendo, todas estas cosas. Bueno, y si os parece bien, la parte teórica ha terminado, y si os parece bien, vamos a analizar un poquito el gráfico del euro-yen, para que, bueno, las preguntas, sí, perdonadme, pero las preguntas, ahora 5 minutitos, vale, en 5 minutitos. Bueno, analizamos un momentito el gráfico del euro-yen para que veáis lo que ha sucedido, Entonces, podemos ver, solo con ver lo de hoy es suficiente. Esto aquí eran las 6 de la mañana. 6 y... Sí, a las 6 de la mañana. Bueno, ¿veis? Esta era nuestra primera operación. Esta la hicimos esta mañana. Esta operación. Pues son desde 121.80, 121.50, ¿vale? Pues son 30 pips, ¿vale? Nos podemos quedar porque hemos entrado aquí buscando un poco más, o nos salimos y nos esperamos a nuestra operación siguiente, que suele ser a las 7:30. Bueno, pues a las 7:30 aquí ya vemos una vela alcista. Esta vela verde ya es alcista. Pues aquí podemos entrar al alza. Podemos entrar al alza. Y aquí lo que os decía, dos velitas bajistas, dos velitas rojas, y entran al alza otra vez. Después se ha dado la vuelta al mercado
con la apertura de la bolsa. Vale, pero nosotros, si hemos entrado aquí al alza, siempre tenemos la posibilidad de cerrar estas operaciones a cero. Tanto esta como esta. Por lo menos no íbamos a perder en ninguna de ellas, porque las dos lo podíamos cerrar a cero, o viendo ya que el mercado cae con fuerte volumen, pues las cerramos con beneficios. ¿Vale? Después, otra que ha habido aquí a las 9:30, ya cuando sí, ya con la noticia del euro, pues aquí vemos esta vela roja que es un martillo invertido, que nos indica que largos. Pues aquí ya podemos entrar. Estamos en soporte, vemos que este soporte no lo pueden romper, pues aquí entramos. Vemos velita roja, mínimo menor que mínimo. Bueno, aquí son mínimos prácticamente iguales, pero lo mismo, esta vela nos indica que se van al alza. Y además nos rompe la media móvil de 50 periodos, que es una media móvil que sigue muy bien la tendencia. Vale, pues aquí es nuestra entrada. Y aquí tenemos otra entrada. ¿Veis esta vela? Otro martillo invertido. Pues aquí otra entrada. Y ya nos vamos al pivot. En el pivot ya nos salimos. Porque el pivot del día es importante. Pero tenemos una entrada aquí, otra entrada aquí, otra entrada aquí. Lo mismo que os acabo de decir en el teórico, pues lo vemos perfectamente en el práctico. Con las velas. Esto se llaman setups, que los hace muy bien el mercado en 5 minutos. También podemos entrar cuando nos rompe aquí el máximo, ¿no? Sería mínimos menor que mínimos, quiere decir que ha habido resistencia. Entonces, cuando nos rompe resistencia, también podemos entrar. Pero ya os digo que siempre es mejor entrar aquí abajo, en la corrección de la tendencia, siempre es mejor entrar aquí. Siempre nuestras posibilidades van a ser mayores. ¿Vale? Pues bueno, para que veáis cómo podemos operar una tendencia. Operación intradía, quiere decir en time frame Bueno, yo utilizo 5 minutos para las entradas, y después los análisis en 4 horas, diario y semanal, ¿no? Y mensual también. Es que hemos de... después ya, bueno, dejo un poco en medio los gráficos de 1 hora, 30 minutos, 15 minutos. Las bandas, sí. Sí que manejo las bandas. Bueno, las bandas, bueno, lo que te indican es volatilidad, ¿no? La volatilidad que hay en ese momento. La tendencia, claro, en 4 horas y diario, sí, y semanal también, porque veis, no sé si veis los análisis bueno, que pongo en la web, por ejemplo, que la tendencia en semanal, como viene, le falta al eurodólar, por ejemplo, le falta realizar la quinta onda en gráfico semanal. Es decir, ya en el otro seminario os había dicho que al 1.30 y el 1.30 como mínimo. Para empezar el 1.30 y después ya veremos si lo rompe también, ¿no? El horario es GMT 0, sí. Sí, sí, es el horario Z, el horario de aquí de Europa. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Se considera intradía hasta el gráfico de 1 hora? Claro, sí, y 4 horas también. 4 horas, pues en un día tenemos 24 horas. Ah, vale. Sí, sí, claro, sí, es GMT más 1, sí. Sí, perdón. Sí, es GMT más 1. Bien, pues algún libro de trading. Es que, si te digo la verdad, pues no recuerdo ahora ningún título. Yo es que cuando empezaba, pues cogí algunos manuales de algunos traders, ¿no? Y bueno, vas cogiendo un poquito de cada cosa, ¿no? Pues vas viendo manuales de diferentes traders y vas cogiendo lo que te va interesando de cada uno, ¿no? No recuerdo el nombre ahora. Había uno que sí me había gustado bastante, pero
No recuerdo el nombre del autor, me tienes que disculpar. Si me envías un email, te lo diré. A ver, os voy a dejar el email. No, en Madrid no. Estoy en Granada, vivo en Granada. No vivo en Madrid. Viví muchos años en Barcelona y ahora vivo en Granada. Bien, pues muchas gracias a todos por haber venido y practicad mucho. Y sobre todo os digo una cosa, lo que siempre digo. No pongáis dinero real en cuenta real si no estáis seguros de que sabéis operar bien. ¿Eh? Primero practicad en la demo como si fuese real, lo mismo que fuese real, que si fuese real. Bien, pues muchas gracias a todos.